Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 2, donde dice: Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Comienza diciendo este versículo: antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso. Note que el apóstol, en lugar de desmayar, renunciar, tomando la decisión de no usar los medios de vergüenza, que son propios de lo que es oculto y también vergonzoso. Literalmente, subterfugios vergonzosos, ya que estas son actitudes pecaminosas. Romanos capítulo 6 y versículo 21 dice: ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Estas son formas de hipócritas que conducen a engañar a otros. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 5. Cosas hechas en secreto que son manifestaciones propias de los falsos maestros, como dice la carta a Judas, versículo 13. Se trata de actuar sobreficialmente en busca del propio bien, aunque para ello sea preciso desacreditar a otros o incluso calumniarles. Y esta era la experiencia de Pablo en Corinto. Sigue diciendo este versículo: no andando con astucia. La astucia no tiene lugar en la vida del apóstol ni de sus colaboradores. Por otro lado, el verbo no expresa la idea de algo ocasional, sino de una forma o estilo de vida, ya que la astucia es propia de Satanás, que la utiliza para sus fines perversos, generando el engaño en persona. Ese fue, por ejemplo, el sistema con que engañó a Eva, como nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Pero temo que como la serpiente, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Es también la actividad propia de sus ministros, que emplean artimañas para engañar. Efesios capítulo 4 versículo 14 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. No cabe duda que los hijos reflejan la condición espiritual del Padre, como Jesús hizo notar, acusando a los religiosos de su tiempo, afirmando que no eran hijos de Abraham, sino de su padre el demonio, al decirles: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan, capítulo 8, versículo 44. Del mismo modo, los falsos apóstoles habían venido ocultamente para engañar a los creyentes en Corinto, hablando mentira acerca del apóstol, ya que seguían en el mismo camino de los judíos en Jerusalén. Por tanto, la genética espiritual por lo que actuaban de ese modo es la natural de quienes son hijos del demonio. En cualquier caso, la astucia lleva aparejada también el engaño. La segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 16 dice: pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Sigue diciendo este versículo:
ni adulterando la palabra de Dios. Nuevamente expresa la posición personal que, por ningún motivo, estaba dispuesto a adulterar la palabra. Por el contrario, era la forma de actuar de los falsos apóstoles, maestros engañadores, que se ocupaban de añadir o quitar de la Escritura aquello que le beneficiaba en sus perversos propósitos, quebrantando con ello el mandamiento de la ley que ellos pretendían defender. Note lo que dice Deuteronomios, capítulo 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. En el contexto del Nuevo Testamento se advierte también del pecado de añadir a la Escritura. Apocalipsis capítulo 22 y los versículos 18 y 19 dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Estos expertos en la confusión añadían con sabiduría diabólica enseñanzas falsas, introduciéndolas en medio de la buena, ya que adulterar equivale aquí a torcer la palabra en beneficio personal. El apóstol Pedro lo describe a ellos y sus métodos con una precisión absoluta, cuando nos dice, en la segunda carta de Pedro capítulo 2 y los versículos 12 al 16. Pero esto hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quien aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La predicación de esos enemigos del apóstol y de la Escritura enseñaban en la práctica de sus vidas la desobediencia a la palabra. Esta segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículos 18 y 19 dice: Pues hablando palabras inflamadas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El verbo que se está traduciendo en el interlineal por adulterar significa también falsificar, esto es, no añadiendo a ella o desvirtuándola con doctrina y tradiciones humanas. Pablo renuncia a una predicación acomodaticia, ya que los tiempos que estaba enfrentando con sus colaboradores son los mismos de los que más tarde advertía a su hijo en la fe, Timoteo, cuando le dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, y los versículos 3 y 4. Sigue diciendo este versículo: sino por la manifestación de la verdad. En contraste con la falsedad y la mentira,
El apóstol ministra en la verdad, esto es, su trabajo consistía en predicar la palabra y vivir conforme a las demandas contenidas en ella. La predicación estaba basada inicialmente en las escrituras del Antiguo Testamento, ya que las del Nuevo se estaban produciendo entonces, eran las que se habían cumplido en Cristo. Pero sin embargo la enseñanza sobre el misterio revelado que se trasladó a las escrituras suyas y la enseñanza generales del Nuevo Testamento tenían que estar presentes en la predicación, porque eran la transmisión oral de la doctrina bíblica hasta que fue escrita. Tanto él como los suyos eran ministros de Cristo y de ese modo ellos predicaban. Esta segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 17 dice: Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por otro lado, Kistemayer comenta sobre esto y dice que la manifestación de la verdad como clara expresión de la verdad, nótese en el contexto de los versículos 2 y 3 que Pablo menciona 3 sinónimos, es decir, palabra de Dios, verdad y evangelio, y lo hace para describir su proclamación apostólica, ya que sabe que los judaizantes lo acusan de estar haciendo cosas a escondidas, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 y versículo 26. Pero debe de admitirse que, con respecto al ministerio de la verdad de Dios, el apóstol no necesitaba más cartas de recomendación que los frutos de su ministerio. Su adversario, sin embargo, son mercaderes de la palabra de Dios, pero él y sus colaboradores son predicadores de ella. La frase traducida puede ser la clara exposición, ya que puede tener una interpretación doble, la de la exposición de la verdad y los resultados de dicha exposición. Ambas interpretaciones pueden aplicarse aquí como la evidencia de toda la epístola. Pablo predica el Evangelio y lo hace con valor, como señala el capítulo 3, versículo 12, y además trabaja incansablemente por el bien de los miembros de la Iglesia, capítulo 7, versículos 2 y 3, y es un modelo de generosidad, ya que vive la verdad del Evangelio que estaba predicando. Fin de la cita. Sigue diciendo este versículo, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Anteriormente recordó a los corintios que él no necesitaba cartas de recomendación como otros muchos, entre los que estaban aquellos que venían con cartas falsificadas como eran los falsos profetas. Las cartas de recomendación eran los mismos creyentes. Esta segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2, dice: Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y ahora la recomendación para su conciencia era aquello que predicaba, era lo que estaba necesitando para mantener una conciencia recta, por predicar y sujetarse a la verdad. Una actuación que puede ser juzgada como correcta por hombres ecuánimes. Un observador imparcial tendría que dar buen testimonio de la actuación de Pablo. El ministerio lo hacía delante de Dios, que no solo escuchaba las palabras, sino que ve las intenciones del corazón que las impulsa. Hebreos capítulo 4 y versículo 13 dice: Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mientras que otros tenían que ocultar a los ojos de los hombres el engaño de sus disertaciones, él, por otro lado, procuraba que fuesen los hombres quienes examinasen su ministerio, ya que no tenía nada que ocultar en ese sentido. Y es más,
se somete al escrutinio de cada uno, siempre que se haga delante de Dios. Es decir, que quien lo haga sepa que está Dios presente, atendiendo a las conclusiones a que se lleguen. Más adelante, recalcará esto mismo en el capítulo 5 y versículo 11, donde dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Pablo insta a todos a que se examinen y valoren en conciencia delante de Dios su ministerio. Y no hay mejor recomendación para el ministerio que poder poner el mensaje que se proclama y la vida que se vive para ser observados por los hombres, de manera que no puedan sino dar testimonio de una vida consecuente con aquello que se anuncia. Cualquier inquietud desaparecerá para el ministro que vive siempre delante de Dios y se conduce en razón de esa certeza personal. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Comienza diciendo este versículo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Algunos podrían acusar a Pablo de poca efectividad en la predicación del evangelio, a pesar de su testimonio de identidad con la verdad y predicación de ella, ya que no todos son obedientes al llamamiento de Dios para la salvación. Pero esto no se debe a deficiencia en el mensaje, ni tampoco a defecto del ministerio de Pablo, sino a la disposición contraria al Evangelio por aquellos que no han sido iluminados por el Espíritu. Note que esta situación la aplicó anteriormente a Israel, cuando dice, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y los versículos 14 y 15, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y ahora Pablo hace notar el alcance general y universal de todos los hombres a la voz de Dios, aquí relacionada con la proclamación del Evangelio, sin adulteración. En su primera epístola se consideraron las palabras del apóstol relativas al mensaje de la cruz, núcleo central del Evangelio de la Gracia, cuando dice: porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 18. El Evangelio es un mensaje ininteligible al que se está perdiendo, esto es, al que está en el camino de la perdición, debido a su condición natural a causa del pecado. El verbo está en tiempo perfecto, lo que señala un estado definitivo. El apóstol concluye la aseveración afirmando que la situación que mantiene encubierto el Evangelio no es de todos, solo de quienes se están perdiendo. Y estos son los que están en un estado de perdición, de modo que, a no ser que acepten el mensaje del Evangelio, se perderán definitivamente. La diferencia entre estos y los salvos está en que los primeros han negado creer al Dios proclamado en el Evangelio. Y tal rechazo no es más que la evidencia de la depravación en la que están todos los hombres. Creer no es algo diferente, ya que nadie será salvo siendo ateo. Es necesario recordar las palabras del Salvador, cuando dijo, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Sigue diciendo este versículo, entre los que se pierden está
encubierto. Los que se pierden, o también los que se están perdiendo, ocurre en pocos lugares de los escritos de Pablo, ya que son aquellos que rechazan conscientemente y voluntariamente el llamamiento a salvación, de manera que por su propia elección siguen en el camino que conduce a la muerte definitiva. Son los que se sienten a gusto en el camino ancho que conduce a la perdición y rechazan el estrecho que lleva a la vida. El Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 13 dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y voy concluyendo con esto. Pablo hace contraste entre su ministerio, el verdadero, y el de los falsos maestros en Corinto, ya que ellos actuaban con egoísmo, y en cuanto a referente a Pablo, habían cometido cosas que eran vergonzosas y que por eso tenían que ser escondidas. Ellos empleaban su mente carnal en su ataque en contra de Pablo, y además adulteraban la palabra de Dios con el judaísmo. Pero Pablo, en lugar de portarse como ellos, Pablo se ocupaba solamente en predicar la verdad a los hombres, como lo había hecho en Corinto. Y esto en la vista de Dios, siempre consciente de que Dios nos mira, dejando que esto le encomendara a la conciencia de las personas. Ellos buscaban seguidores, considérese por medio de la sabiduría carnal, pero Pablo por medio de la presentación de la verdad buscaba encomendarse a sus conciencias. Amigo y amiga oyente, la salvación procede de Dios y es Dios mismo a través de su palabra que muestra la manera de cómo el ser humano puede ser salvo. Pero la persona que es dirigida fuera de la palabra de Dios, esto es otro evangelio, y además es adulterado y lo hacen para ganar almas y por sus propios intereses. Eso también no solamente ocurría en los tiempos de Pablo, sino que ocurre también en los tiempos de hoy. Es por ello que, mi amigo y mi amiga oyente, la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 5 y versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amigo y amiga oyente, si tú crees en la palabra de Dios, tan solo tienes que aceptar lo que dice su palabra, y lo primero que debes de hacer es abrir tu corazón y recibir al Salvador Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Para ello, es necesario que hagas una oración, no para que te oigan los demás, sino en tu corazón, para ti. Dios te escucha, Dios te oye. Ora conmigo y repite esta oración si nunca antes la has hecho y di: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y creo que el Padre te envió aquí a la tierra para dar tu vida en sacrificio vivo por las almas arrepentidas. Yo soy una persona pecadora y soy una persona arrepentida. Por ello te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y ahora te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique
se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.